En el corazón de Shevchenko, una aldea devorada por la guerra, las tropas rusas, armadas con una determinación implacable, enfrentaron a los ultranacionalistas ucranianos del temido Batallón Azov y sus aliados del Batallón Skala, unidades de élite, cuya mala fama se derrumba bajo el peso del avance ruso. Cada casa, cada sótano oscuro, se convirtió en un campo de batalla personal. Entre explosiones y estrategias maestras, los soldados del Kremlin desnudaron las debilidades de un enemigo que se creía invencible. Los civiles, abandonados por Kiev, observaron cómo los enviados de Kiev eran barridos. Shevchenko sería la tumba de ilusiones para unos y el trofeo de otros. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. En Shevchenko, el ejército ruso protagoniza una operación que trasciende lo militar para convertirse en un capítulo de alta tensión en el conflicto de Ucrania. La liberación de este pequeño pero estratégico asentamiento en la República Popular de Donetsk pasa a ser una contundente demostración de la eficacia de las fuerzas rusas frente a los militantes ultranacionalistas ucranianos. Vasily Burakov, subcomandante de pelotón de la primera sección, de la compañía de asalto del tercer batallón, de la 74ª Brigada del 41º Ejército, describe con detalles cómo se desarrolló esta operación. Empezamos a escuchar su transmisión, y sabíamos cuándo estaban retirando a las tropas. En sus palabras, resuena el control absoluto de la situación. El batallón Azov, conocido por su entrenamiento avanzado y su carácter ultranacionalista, lideraba la resistencia ucraniana en Shevchenko, acompañado por los igualmente controvertidos combatientes del batallón Skala. Ambas unidades, consideradas de élite por las fuerzas de Kiev, sucumben ante la ofensiva rusa, que combina precisión táctica y potencia de fuego. Los soldados rusos despejaron 2 edificios ocupados por militantes enemigos, eliminando a un contingente de hasta 16 hombres. En un gesto que evidencia su ingenio estratégico, capturan una radio ucraniana y comienzan a interceptar las comunicaciones enemigas, obteniendo información crucial sobre movimientos y acumulaciones de tropas. Esta inteligencia permite que las fuerzas rusas actúen con celeridad. Cada mensaje interceptado se convierte en una oportunidad para neutralizar al enemigo. Cuando nos dimos cuenta de dónde se estaban acumulando sus tropas, nuestros muchachos comunicaron por radio que necesitaban una pesada, y nuestra artillería comenzó a trabajar allí, explica Burakov. La artillería responde de inmediato, desatando un aluvión de fuego que desmorona cualquier intento de resistencia. Las tácticas ucranianas de operar en pequeños grupos y retirarse bajo el amparo de la noche resultan insuficientes para frenar el avance ruso. En medio del caos, los civiles de Shevchenko, en su mayoría ancianos, buscan refugio en los sótanos de sus hogares. Cuando los militares rusos les preguntan por qué no evacuaron, la respuesta es tan desgarradora como reveladora. No queríamos abandonar nuestras casas, Ucrania no nos necesita. Estas palabras reflejan un sentimiento de abandono que contrasta con la determinación de las tropas rusas de devolverles la paz. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, destaca los méritos de la 74ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, una unidad cuya actuación en Shevchenko se convierte en símbolo del éxito operativo. Los soldados no solo derrotan a los militantes enemigos, sino que aseguran la posición estratégica de la aldea, consolidando el control ruso en esta región disputada. El batallón Azov, desde su fundación en 2014, ha sido un tema de controversia. Su origen se remonta a la ciudad de Berdiansk, donde se forma como una unidad de voluntarios para apoyar al ejército ucraniano contra los separatistas prorrusos. Entre sus filas se encuentran ultraderechistas, nacionalistas y otras hierbas. Aunque se presentan como una fuerza de élite, su historial está teñido de acusaciones de extremismo. Su colaboración con el batallón Skala en Shevchenko, una unidad conocida por su uso de drones para cazar soldados y equipos rusos, resulta insuficiente para detener el avance de las fuerzas del Kremlin. Las bajas ucranianas en Shevchenko son devastadoras.
Los militantes del Azov y del Skala, pese a su reputación, caen uno tras otro bajo el fuego ruso. Solo un puñado logra escapar, dejando atrás armas, equipos y comunicaciones comprometidas. Las cifras exactas de pérdidas no se hacen públicas, pero los informes sugieren un impacto considerable en la moral y la capacidad operativa de estas unidades. La aldea, en ruinas tras los enfrentamientos, se convierte en un recordatorio de la ferocidad del conflicto. El uso de artillería pesada por parte de Rusia, combinado con tácticas de asalto rápidas y eficientes, marca la diferencia en esta batalla. La captura de la radio enemiga se erige como un hito estratégico, permitiendo a las fuerzas rusas anticiparse a los movimientos ucranianos. Este nivel de preparación y respuesta revela una coordinación interna que desmiente cualquier subestimación previa de las capacidades rusas. Para el gobierno de Ucrania y sus aliados occidentales, la pérdida de Shevchenko es un golpe tanto militar como simbólico. Este asentamiento, aunque pequeño, representa un bastión en la región de Donetsk, y su caída pone en evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas frente a una ofensiva bien organizada. La narrativa oficial de Kiev, que busca enaltecer a sus unidades de élite, se ve socavada por la realidad de una derrota aplastante. A medida que se analizan las consecuencias más profundas, el impacto de esta derrota trasciende el campo de batalla. Las líneas de suministro, ya debilitadas, enfrentan mayores complicaciones y la capacidad logística de las fuerzas ucranianas se erosiona más. Los vehículos blindados abandonados y el armamento pesado capturado por los rusos no solo representan pérdidas materiales, sino también una oportunidad estratégica para fortalecer sus propios arsenales. En este contexto, la lucha por Shevchenko se convierte en un microcosmos del conflicto en su conjunto, donde cada victoria o derrota tiene repercusiones de largo alcance. Para las fuerzas rusas, el éxito en Shevchenko no es solo una victoria táctica, sino un ejemplo tangible de su capacidad para adaptarse y superar a un enemigo bien equipado y entrenado. Las lecciones aprendidas en esta operación se convierten en un manual vivo para futuros enfrentamientos, donde la inteligencia, la coordinación y la ejecución precisa serán clave. El propio Vasily Burakov lo resume con una mezcla de pragmatismo y orgullo. Aquí no solo luchamos por el control territorial, luchamos por demostrar que cada rincón liberado es una victoria para nuestra gente. El desenlace de este enfrentamiento deja claras las consecuencias para ambas partes. Mientras las fuerzas rusas celebran una victoria estratégica que consolida su posición en la RPD, las filas ucranianas enfrentan un panorama desolador. Los daños materiales y humanos se acumulan y el impacto psicológico en sus combatientes y civiles no puede ser ignorado. La captura de equipamiento clave deja a las fuerzas ucranianas en una posición precaria, acentuando las fisuras en su estructura operativa. Cada victoria, como la de Shevchenko, redefine las líneas del conflicto, profundizando las heridas de una guerra que continúa dejando su huella en la región. En cada rincón liberado, se evidencia la resistencia, el sacrificio y la estrategia que definen esta contienda, donde cada paso avanzado se convierte en una pieza más en el complejo rompecabezas de la guerra. Los militantes del Azov y el Skala, hasta ahora considerados pilares de la defensa ucraniana, han sido reducidos a fragmentos dispersos que ya no pueden operar con la misma eficacia. Esto deja un vacío que el gobierno de Kiev encuentra cada vez más difícil de llenar. Las tropas ucranianas, enfrentadas a derrotas continuas, comienzan a mostrar signos de agotamiento. Mientras tanto, los soldados rusos, fortalecidos por su éxito, demuestran una moral en alza que impulsa su determinación de seguir avanzando. Cada victoria como esta alimenta un ciclo de confianza que se traduce en mayor eficacia operativa y cohesión interna. En el gran esquema del conflicto, Shevchenko no es solo un punto en el mapa. Es un símbolo de la capacidad rusa para superar las adversidades en el terreno. Las lecciones de esta batalla se aplicarán en operaciones futuras, donde la precisión, la adaptación y el uso inteligente de recursos seguirán siendo factores determinantes. Y mientras las fuerzas rusas consolidan su posición, el impacto acumulativo de esta y otras victorias similares
comienza a inclinar la balanza del conflicto, de una manera que será difícil de revertir. La liberación de Shevchenko no es solo una victoria más, es un recordatorio de que en la guerra, la estrategia y la voluntad de lucha pueden ser tan poderosas como las armas mismas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.